La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Muy feliz día, muchísimas gracias por acompañarnos. Como es habitual, les tenemos un programa cargado de buena música, mensajes positivos, oraciones, todo lo que a usted le interesa saber hoy en Abriendo Puertas, que comienza así. Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y del cristiano. En la solemnidad de todos los santos, durante la segunda y última jornada apostólico a Suecia, el Papa celebró la Santa Misa en el Swedbank Station. En su homilía, el obispo de Roma recordó que la llamada a la santidad es para todos y hay que recibirla del Señor con espíritu de fe. Recordamos así no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos, amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la vida de esas madres y esos padres que se sacrifican por sus familias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a tantas cosas, a tantos proyectos o planes personales. Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados.
Las bienaventuranzas son su camino, su meta hacia la patria. Las bienaventuranzas son el camino de vida que el Señor nos enseña para que sigamos sus huellas. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús las proclamó ante una gran muchedumbre en un monte junto al lago de Galilea. Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y por tanto lo son del cristiano. Entre ellas quisiera destacar una: bienaventurados los mansos. Jesús dice de sí mismo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es su retrato espiritual y nos descubre la riqueza de su amor. La mansedumbre es un modo de ser y de vivir que nos acerca a Jesús y nos hace estar unidos entre nosotros. Logra que dejemos de lado todo aquello que nos divide y nos enfrenta, y se busquen modos siempre nuevos para avanzar en el camino de la unidad. Los santos logran cambios gracias a la mansedumbre del corazón. Con ella comprendemos la grandeza de Dios y lo adoramos con sinceridad. Y además es la actitud del que no tiene nada que perder porque su única riqueza es Dios. Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano, que lo identifica como seguidor de Jesús. Estamos llamados a ser bienaventurados, seguidores de Jesús, afrontando los dolores y angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de Jesús. La voz del Papa en tu radio, www.radiovaticana.va. Los cementerios católicos constituyen terreno sagrado. Si necesitaras ayuda para enfrentar la muerte de algún familiar, habla con el sacerdote de tu parroquia. Asegura el lugar a donde tu familia irá a rezar. Somos una gran familia de más de 1.000 millones de bautizados como tú, formada por gente de todas las razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido durante siglos por el mundo entero. Establecimos hospitales y orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del planeta. En nuestras escuelas ofrecemos educación de calidad y enseñamos a amar al prójimo. Educamos más niños que cualquier otra institución. Defendemos la vida humana, el matrimonio y la familia. Somos transformados por las Sagradas Escrituras y la tradición que nos han guiado por más de 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Compartimos los sacramentos y una profunda fe en Dios. Rezamos por ti y por la paz del mundo al celebrar la Santa Misa en nuestras iglesias. Jesucristo sentó las bases de nuestra fe. Siglo tras siglo, los sucesores de los apóstoles han guiado nuestra iglesia por el camino del amor. Somos parte de una institución sólida que se ha consolidado y sigue creciendo. Nuestra familia en Estados Unidos tiene más de 76 millones de fieles en 195 diócesis. En por lo menos 146 de ellas ofrecemos misa en español. Somos la tercera población más grande de católicos en el mundo, después de Brasil y México. Los católicos hispanos
somos más de 30 millones en este país y constituimos 1/3 de la Iglesia Católica estadounidense. Tenemos una fe fuerte, fervorosa y auténtica. Confiamos en la Virgen María como nuestra Madre Guía. Creemos en Dios. Somos orgullosamente católicos. Somos una familia muy diversa. Por eso ofrecemos misa en más de 20 idiomas. En nuestras parroquias ofrecemos misa en español para que ores en tu propio idioma, el idioma con el cual aprendiste a rezar siendo niño. Al hacer la señal de la cruz, ten presente que eres parte de una familia de más de 1.000 millones de personas. No olvides tu compromiso con Dios, tus hermanos y tu iglesia. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Tú eres parte importante de nuestra familia y te queremos cerca para compartir la fe que nos une. Las puertas de nuestras iglesias están abiertas para ti siempre. Cuando faltan pocos días para... Pues hemos decidido tocar este tema de la política en nuestro programa. No para decirle a usted por quién votar, sino especialmente para orientar al votante católico sobre los temas que son prioridad para los obispos en los Estados Unidos, prioridad para la Iglesia Católica en Estados Unidos y en el mundo. Nos acompaña para desarrollar este tema Sara Benítez, directora del programa latino en la organización Fe en la Vida Pública, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Sara. Gracias, Andrea, por invitarme a hablar contigo sobre este tema tan importante. Estamos viviendo un ambiente electoral en Estados Unidos sin precedentes, donde los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump tienen baja aceptación del electorado. Se atacan sin cesar. Vemos incesantes debates sobre la credibilidad y el juicio de ambos candidatos. Es una contienda realmente agresiva y de bajo nivel que incluso mancha la imagen de Estados Unidos en el mundo. En este contexto, Sara, ¿qué piensas tú de esta contienda electoral?
Bueno, como dices, Andrea, entiendo cómo mucha gente se puede sentir desanimados, ¿verdad? Por estas elecciones de este año presidenciales en los Estados Unidos. Pero más que todo, lo más importante es que nosotros como católicos estamos llamados a participar en la vida política de cualquier manera. Si podemos votar, es importante que sí salgamos a votar. Y para los que no pueden votar, también es importante que elevan su voz para impactar el buen común de nuestro país. Una campaña tan sucia, ¿tú crees que nos hace daño como democracia? Yo trabajo con muchos votantes latinos católicos y en mi trabajo he escuchado de sus preocupaciones de esta elección. Y lo que he escuchado mucho es una preocupación sobre la inmigración, las políticas de este país, de qué va a pasar después de las elecciones, si familias van a ser separados o si va a haber una oportunidad para apoyar una reforma migratoria o mejores políticas. Eso es lo que yo he escuchado más en mi trabajo. Desde mi punto de vista, el que una campaña sea sucia, digamos, de que se están constantemente sacando trapitos al sol, hablando del pasado, hablando de cuestiones personales, pienso yo que daña la imagen de Estados Unidos en el mundo, porque somos un ejemplo de democracia, un ejemplo de un país de equidad, de justicia, de respeto, donde se respetan las leyes, y ver a dos personas que en vez de debatir los temas que son importantes para el país y que le interesan al electorado, están sacándose los trapitos al sol. Es como una insistencia en dañar la imagen del otro en vez de preocuparse por las cosas que pueden hacer grande a este país. Sí, tienes razón. Todo ese tipo de debate es una distracción, como digas, de las temas verdaderas que afectan a las vidas de personas, de todos en este país. Y muchos votantes latinos, como he dicho, están preocupados por inmigración, por trabajos, mejores salarios, una educación buena para sus hijos. Y este tipo de debate no ayuda a llegar a eso. Por eso es importante que aumentamos nuestra voz como católicos. Ahora, antes de hablar en profundidad sobre los temas que le interesan a la Iglesia Católica, que son prioridad para la Iglesia, quisiera comentar algo, Sara. He visto con preocupación cómo esta campaña se ha enfocado mucho en las redes sociales, yo diría como ninguna otra. Entonces, tú estás en el Facebook, por ejemplo, revisando tus mensajes de tus amigos y te aparece un mensaje que alguien está rebotando, que alguien está compartiendo, y como periodista me doy cuenta que es falso. Como periodista abro y lo primero que hago es buscar de dónde viene la noticia. Lo primero que hago es ver cuál es la fuente. Y no existe. Tú ves, arriba no hay nada, abajo no hay nada, o hay un nombre que no representa una organización noticiosa seria o ninguna organización noticiosa. Simplemente es una publicidad disfrazada de noticia. Y la gente no se da cuenta y lo que hace es que comparte, y ese mensaje y tantos otros, miles, están dando vueltas en las redes sociales, llegándole a millones de votantes y son mensajes falsos. Es terrible. Sí, tienes razón que es un problema muy grande. Me hace recordar de un discurso que escribió el Cardinal World de aquí de Washington hace 2 años sobre diálogo civil, que son guías para nosotros de cómo debemos dialogar sobre temas políticos, respetando uno al otro, también no tratando de dar testimonio falso. Entonces yo siempre pienso en eso. Él lo escribió hace 2 años antes de estas elecciones y este problema con los medios de redes sociales, pero yo creo que aplica todavía en si estamos hablando uno a otra persona o estamos leyendo algo en Facebook o en Twitter, que debemos tratarlo de la misma manera, de preguntar cómo usted está haciendo, de dónde sale esta información y de no tratar como católicos de dar
testigo falso, que quiere decir atacar a otra persona, que dar información falso. Tenemos una obligación de no hacer eso. Pero cuando vemos otro tipo de información que está rodando, que no son ciertas, lo que ocurre, Sara, es que la gente puede, movida por este tipo de mensajes fraudulentos, que son campaña política, van a ir a votar con una idea preconcebida formada por mensajes falsos que han recibido en las redes sociales. Es terrible. Va a ser un voto desinformado. Sí, y los obispos de los Estados Unidos han publicado un documento que se llama Ciudadanía Fiel, que es una guía para católicos que dice que no debemos pensar en el partido y otras maneras, sino de formar nuestra conciencia como católicos. Entonces, tenemos el deber de salir arriba y afuera de este tipo de distracción, información falso, y buscar por nosotros mismos cómo es que vamos a votar, cómo es que vamos a participar en la vida cívica. Y es no sé si lo has leído o visto, es un documento muy largo, es una guía, porque no es tan simple decir un tema es católico, otro tema no. Hay muchos temas. Y lo que está en el número 1 de la lista de prioridades para la Iglesia es la defensa de la vida. Defender y proteger la dignidad humana de cada vida humana. Así dice Ciudadanía Fiel. También hay otra cosa que me gustaría mencionar. Hay medios de comunicación que tienen posturas muy definidas. Entonces, cuando estamos leyendo información de este tipo de medios que tienen cierta tendencia por un candidato, tenemos que también tener cuidado cuando vamos a leer las noticias, no porque no sean ciertas, sino que la carga que le ponen al artículo, a la información en la televisión, es una carga como inclinada hacia el candidato de preferencia de la cadena de noticias o del periódico, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado cuando recibimos información de medios que, bueno, son serios, pero tienen posturas o muy liberales o muy conservadoras. También tenemos que nosotros como televidentes o como lectores estar conscientes de que estamos leyendo una historia desde el punto de vista de un medio de comunicación liberal o un medio de comunicación conservador, para nosotros poder discernir cuál es realmente la verdad limpia de manipulación. Sí, y es importante también saber en todos los medios de comunicación, tiene también una diferencia entre lo que es opinión y lo que es reportaje. Y como en Washington Post, el editorial sí han apoyado a un candidato, pero también hay otros artículos que son reportaje, que no son opinión. Y lo mismo en todos los medios. Sí, pero también los que no son opinión, se nota que tienen una inclinación particular hacia alguno de los candidatos, ¿no? O sea, están informando, están diciendo lo que está ocurriendo, no estamos diciendo que no es veraz, pero se nota que tiene un matiz por determinado candidato. Entonces no tenemos que caer, ¿verdad?, en esa manipulación sutil de los medios de comunicación. Bueno, algunas personas, Sara, pueden pensar que no les gusta ninguno de los dos candidatos y no quieren votar. No están haciendo planes para votar el 8 de noviembre en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Bueno, yo les diría, entiendo muy bien de dónde están viniendo, que ahorita es difícil, es un tiempo en que uno se puede sentir desanimado por la política en nuestro país, pero eso no es razón por no participar. Nosotros como católicos, personas de fe, tenemos una obligación moral de participar en la vida política de nuestro país y no podemos dejar de votar. Hay que salir a votar y en cada lugar hay más que las elecciones presidenciales en la papeleta. Hay elecciones congresionales, senadores, también cuestiones de su condado donde uno vive, y es muy importante votar en todas esas temas que afectan nuestras vidas de cada día. Entonces, yo diría, aunque sea difícil, es más urgente que nunca que elevan su voz y buscan manera de hablar con otras personas en su iglesia o familiares de sus
preocupaciones, pero no deja eso que quedan afuera del proceso. ¿Podrías hacernos un resumen de la posición de los obispos católicos de Estados Unidos que ellos expresan en el documento de los ciudadanos fieles? Bueno, como dije, Ciudadanía Fiel es un documento muy amplio, con mucho detalle, que es una guía que puede ayudar. Y también hay resúmenes de los obispos en inglés y en español en el sitio de web de ellos, y también un video, si eso ayuda a verlo, que es una guía y también habla de las políticas específicas que tiene que ver con proteger la dignidad humana, de la vida humana de cada persona. Entonces, no puedo decir que puedo resumirlo todo, porque es mucho, es complicado, pero es algo que sugiero que cada católico busque manera de revisar los resúmenes en la página web o en su iglesia y usarlo para formar su conciencia, para participar en la vida política. El portal de internet del periódico El Pregonero de la Arquidiócesis de Washington tiene el documento Ciudadanía Fiel en español, y usted puede visitar el portal www.elpreg.org y puede leer en español este documento. Igualmente, el portal de internet de la Conferencia de Obispos Católicos, usccb.org. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas con Sara Benítez, directora del programa latino en la organización Fe en la Vida Pública, una organización no partidista con sede en Washington. Vamos a ir a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuaremos conversando con Sara. Ya venimos. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a la familia hispana. Hoy estamos hablando de política cuando faltan muy pocos días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nos acompaña en el programa Sara Benítez, directora del programa latino en la organización Fe en la Vida Pública. Conversábamos en la primera parte del programa sobre la importancia de salir a votar y también esa decepción, ese clima que nos tiene angustiado a todos en relación con lo que va a pasar en las elecciones.
Además, criticamos la manera en que se ha manejado esta contienda electoral, incluso desde las elecciones primarias, cuando los candidatos se insultaban a sus parejas. Hemos podido ver en los debates afirmaciones contrarias a la Iglesia. Además, sabemos que la credibilidad de ambos candidatos está siendo muy atacada. Estamos conversando sobre toda esta situación política que se vive en Estados Unidos con Sara Benítez de la organización Fe en la Vida Pública. No pretendemos decirle a usted por quién debe votar, pero sí queremos informarles los temas que son prioridad para la Iglesia Católica, y estos temas usted los debería considerar a la hora de emitir un voto el 8 de noviembre. Sara, ¿qué aspectos o temas de las plataformas demócrata y republicana no van alineados con la Iglesia Católica? Bueno, cada partido tiene posiciones y temas que no son alineados con la Iglesia. En eso es la separación, ¿verdad?, entre la Iglesia y la política. Pero como católicos, la ciudadanía fiel, la guía de los obispos, nos dice que tenemos que ir más allá de partidos políticos y evaluar las políticas que están apoyando los candidatos y también evaluar los candidatos, su integridad, qué han hecho en su vida pública, y tratar de formar nuestra conciencia de la mejor manera posible. Pero hay gente, Sara, que piensa que un presidente puede revertir una ley de aborto que lleva 4 décadas. Un presidente no puede cambiar la ley que permite el aborto en los Estados Unidos, Roe versus Wade, que es una decisión del Corte Suprema. Desde entonces, la Iglesia Católica siempre ha buscado otras maneras de proteger y disminuir la amenaza a la vida humana y también proteger la dignidad humana, que tiene que ver con vida desde concepción hasta muerte, con temas como pobreza, acceso a educación, cuidado de salud, muchas más cosas más amplias. Y así dice los obispos que nos preocupamos ampliamente para la dignidad humana de la vida de cada humano. Realmente la decisión relacionada con el aborto la tomó la Corte Suprema hace más de 4 décadas. Bueno, como dice la Iglesia y dice en Ciudadanía Fiel, que es de tratar el requisito supremo de proteger la vida humana, restringiendo y poniendo fin a la destrucción de los niños no nacidos mediante el aborto provocado y proporcionado a las mujeres en crisis de embarazo los apoyos que necesitan. Y otras prácticas también, como el uso de la eutanasia y el suicidio asistido y la destrucción de embriones humanos. Y ese es uno de los temas que se trata en Ciudadanía Fiel, al lado de una reforma migratoria, la pobreza, la educación, la libertad religiosa, cuidado médico y también parar la discriminación injusta como el racismo y el uso de fuerza militar que sin límites morales, y el de tratar de buscar paz en todo el mundo y proteger los derechos humanos. Es un poquito en resumen, no quiero decir que es todo, pero... Para los obispos también es importante el tema de la inmigración, el defender los derechos del inmigrante, del que no tiene voz. La Iglesia lleva muchos años apoyando la reforma integral de inmigración. En un resumen de Ciudadanía Fiel, los obispos de los Estados Unidos dice que conseguir una reforma migratoria comprensiva que ofrezca un camino a la ciudadanía, trate a los trabajadores inmigrantes con justicia, impida la separación de las familias, mantenga la integridad de nuestras fronteras, respete el Estado de Derecho y se preocupe por los factores que fuerzan a las personas a abandonar sus países de origen. También es una política que nos preocupa como católicos en estas elecciones. Y bueno, es bien conocida la postura que tienen los 2 candidatos en relación con este tema, pero no es el único tema, como tampoco el único tema es el aborto, ¿no? Entonces es importante que usted como votante tenga un panorama completo
de la postura que tienen los candidatos, pero la postura real, no manipulada por los medios o en las redes sociales, sino la postura real que tienen los candidatos. Es importante conocer cuál es la posición que tienen los candidatos sobre cada tema antes de usted emitir un voto consciente, un voto católico consciente que refleje nuestros valores católicos. Sí, hoy mismo, como dices que los obispos tienen una preocupación por una reforma migratoria, el obispo auxiliar de Seattle, Washington, Eusebio Elizondo, publicó una columna en el sitio web de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos diciendo que somos hermanos y hermanas todos con inmigrantes y la iglesia está al lado de ellos y que nosotros como católicos debemos de hablar contra la hostilidad pública que hay contra inmigrantes. Bueno, muy interesante, Sara, esta conversación. Muchísimas gracias por habernos orientado y por participar en Abriendo Puertas. Gracias, Andrea. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, le pedimos por favor que acuda a las urnas a emitir un voto que refleje sus valores católicos. Esto es Abriendo Puertas, una alternativa radial seria para el católico de hoy. Señor, no soy nada porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Cuando
cuando los católicos hispanos en los Estados Unidos se preparan para participar en el 5º Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana, Mar Muñoz Vizoso, directora del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, nos habla de la historia y el contexto de los encuentros. Un poco de historia nos puede ayudar. ¿Cuál es el contexto en el que sucede este encuentro? El proceso del encuentro ha sido siempre el gran catalizador para el desarrollo del ministerio hispano latino en los últimos 50 años en Estados Unidos. Cada uno de estos encuentros anteriores ha sido una experiencia transformadora que ha cambiado significativamente la manera en que la Iglesia responde a la presencia hispana y la forma en cómo los hispanos latinos respondemos como Iglesia. El primer encuentro, en 1972, llevó a la creación de una oficina nacional para asuntos hispanos. El segundo encuentro, en 1975 al 77, llevó a la creación de 8 oficinas regionales para asuntos hispanos. El tercer encuentro, entre 1982 y 85, llevó a la creación del Comité de Asuntos Hispanos en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y a la promulgación del Plan Pastoral Nacional Hispano, que fue publicado en el 87. Y con este plan se dio luz verde y una visión clara a las diócesis y a las parroquias para poder responder a la creciente presencia hispana latina en esta sociedad, en esta iglesia. El encuentro 2000, o el cuarto encuentro, que fue hecho en el año jubilar 2000, ayudó precisamente a la Iglesia de los Estados Unidos a reconocer, afirmar, apreciar su diversidad cultural y a través de esto tener una experiencia de hospitalidad transformadora y de un nuevo Pentecostés. El primer encuentro nacional de pastoral juvenil hispana en el 2005-2006 abrió nuevos caminos pastorales, nuevas oportunidades en el ministerio hacia y con la juventud hispana latina. El quinto encuentro ahora nos llega en un momento donde tenemos un número de parroquias sin precedentes sirviendo a los hispanos latinos y una creciente influencia de movimientos apostólicos en el ministerio hispano. Todos ellos, la mayoría de ellos, guiados por ministros laicos hispanos, y también cuenta con un número récord de hispanos latinos que están participando en programas de formación, certificación. El movimiento se queda corto, bien corto, para hacer frente a las demandas de la creciente población hispana y latina. El quinto encuentro, pues, promete ser otra experiencia transformadora que ofrezca a la Iglesia la claridad, el entusiasmo y los medios que necesita para responder adecuadamente a la presencia hispana y para que, a su vez, los católicos hispanos latinos podamos responder como Iglesia, ahora y en el futuro. En este momento de gracia, es de suma importancia, pues, apoyar la formación y el desarrollo del liderazgo continuo de los hispanos latinos católicos. El quinto encuentro es una oportunidad privilegiada para preparar discípulos misioneros que estén listos para servir a toda la Iglesia y también para que la Iglesia reconozca y reciba, acoja el regalo que los hispanos latinos somos para la Iglesia y para la sociedad. El doctor Hosman Ospino, profesor asistente de la Pastoral Hispana y Educación Religiosa en Boston College, nos habla del quinto encuentro nacional de la Pastoral Hispana. La Iglesia en los Estados Unidos hace suyo el llamado a la nueva evangelización durante la segunda década del siglo XXI, de una manera única por medio del quinto encuentro nacional de pastoral hispana latina. Este es un kairos, es decir, un momento de gracia en el cual los católicos en el país reflexionamos sobre la urgencia de vivir como auténticos discípulos misioneros, testigos del amor de Dios, respondiendo pastoral y espiritualmente a una realidad católica estadounidense que se enriquece cada día más por la presencia hispana. El quinto encuentro es una oportunidad extraordinaria para dar testimonio de Cristo resucitado, con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Al centro del impulso que el Espíritu Santo le da a la Iglesia en esta experiencia de fe y evangelización, está la convicción
de que somos llamados a un encuentro de amor con Jesús. Esta dimensión vocacional afirma nuestra identidad eclesial y nos recuerda que todo proceso de renovación pastoral y espiritual parte de un encuentro íntimo con el Señor. Al aceptar que somos llamados a un encuentro de amor con Jesucristo, descubrimos también que somos enviados por el Señor constantemente a dar testimonio de lo que hemos experimentado. Somos llamados y enviados a seguir siendo instrumentos del reino de Dios. Pero de manera especial, somos llamados y enviados con espíritu profético a las periferias de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, a caminar con aquellos que anhelan una palabra de esperanza. El Señor nos invita a construir una cultura de encuentro. Este es un momento propicio en la historia de salvación del pueblo católico estadounidense para dar testimonio de nuestra relación con el Señor con obras y gestos. Atrévete. El quinto encuentro es una experiencia decisiva que exige arriesgarnos a anunciar la buena nueva como iglesia en salida, sin temor y con creatividad en una sociedad compleja y sedienta de Dios. Al observar cómo la iglesia en los Estados Unidos es enriquecida y transformada por la experiencia hispana, escuchamos el llamado de Dios y nos atrevemos a hacer opciones preferenciales, especialmente por los jóvenes, las familias y los pobres. Al participar de este proceso de evangelización y renovación de fe, tenemos la certeza de que vamos caminando juntos con Jesús. El quinto encuentro es un caminar profundamente eclesial al lado del Señor y guiados por su Espíritu. Así como Jesús nos acompaña en nuestros gozos y esperanzas, tristezas y angustias, tal como lo hizo con los discípulos de Emaús, también los católicos en los Estados Unidos estamos llamados a acompañarnos unos a otros en nuestras familias, comunidades e instituciones, con el deseo de crecer más profundamente en nuestra identidad cristiana. Vamos caminando juntos con Jesús como verdadera comunidad de comunidades, con las muchas familias culturales, étnicas y raciales que dan vida a nuestra iglesia diversa. La tarea evangelizadora de la iglesia se fortalece enormemente cuando los bautizados renovamos nuestra relación con el Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe dando frutos de vida nueva. Es Jesús quien hace nuevas todas las cosas. El quinto encuentro es en particular una invitación a cosechar frutos de conversión desde al menos 3 perspectivas. Una conversión personal, una conversión comunitaria y una conversión pastoral. Al entrar en esta experiencia de encuentro, sabemos que no partimos de cero, pues hoy cosechamos los frutos de vida nueva que otros católicos en los Estados Unidos plantaron en el pasado por medio de procesos similares de evangelización. Es nuestro turno de sembrar hoy las semillas en el corazón de las nuevas generaciones de católicos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, cuya mayoría son hispanos, para que la iglesia siga dando frutos de vida nueva. El quinto encuentro es sin duda alguna un momento de júbilo cristiano para la iglesia en los Estados Unidos, en el cual nos encontramos festejando la alegría de ser discípulos misioneros. Somos llamados y enviados como discípulos misioneros a festejar el misterio pascual de Jesucristo, la certeza de que Dios camina con nosotros y la oportunidad de moldear las comunidades de fe que marcarán el derrotero de la iglesia en el resto del siglo XXI. Festejamos como católicos, especialmente por medio de la Eucaristía y los sacramentos y el encuentro con la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia hace suyo el sentido de fiesta que caracteriza las expresiones de espiritualidad y las distintas culturas hispanas en nuestro país.
Qué gran momento para ser católico en los Estados Unidos al entrar en esta experiencia extraordinaria del 5º Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina. Somos llamados a un encuentro de amor con Jesús, con gestos y con obras. Atrévete, caminando junto con Jesús, dando frutos de vida nueva, festejando la alegría de ser discípulos misioneros. Hola, soy Sara. Como ciudadana estadounidense, sé que votar es mi deber cívico. Como católica, creo que votar es otra forma de expresar mi fe en Dios. Por esa razón, quiero pedirte que votes este martes 8 de noviembre. Como católicos, estamos llamados a cuidar de nuestra familia, amigos y vecinos y ser un buen ejemplo para los niños. Votar es una forma de responder a la llamada de Dios de servir a los demás. Votar es fácil y en tu recinto electoral habrá gente lista para responder a tus preguntas. Votar es una grandiosa manera de encontrarte con tus amigos y vecinos fuera de la iglesia y agradecerles por ser votantes fieles. Y recuerda, por quien tú votes siempre será mantenido en secreto. Si tienes preguntas sobre cómo votar o quieres estar seguro dónde te corresponde hacerlo, llama a 1-888-VI-VOTA. Otra vez es 1-888-VEYVOTA o visita vivota.org. Que Dios te bendiga y recuerda votar el martes 8 de noviembre. Somos Catholic Mobilizing Network y abogamos por la vida. Estamos en un momento decisivo en California y en Estados Unidos y al lanzar nuestro voto este noviembre, elijamos la vida. Esta campaña es auspiciada por Generous Promise Grant Fund de la Congregación de San José. www.catholicsmobilizing.org. Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llamas a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos que nos bendigas mientras cuidamos del don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Abriendo Puertas informa, en plena campaña electoral en los Estados Unidos. Ante la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos,
Le preguntamos al padre Ovidio Pecharromán, sacerdote operario diocesano, teólogo y doctor en antropología, cuáles son los asuntos que deben tomar en cuenta los católicos a la hora de votar. El primer asunto es la dignidad de un ser humano. Ese es el primero. Eso no se puede sustituir por nada. Ni por negro, ni por blanco, ni por hispano, ni por estadounidense, ni por ninguna clase de política. El ser humano en sí tiene una dignidad que hay que respetar. Todo voto debe tener eso en cuenta. Y luego, una vez que se tiene eso en cuenta, a ver qué es lo que puede uno hacer para que la dignidad de un ser humano, hispano, ruso, norteamericano, suramericano, lo que sea, hace para que la convivencia en sociedad, que se llama política, llegue a ser una convivencia que fortalezca un estilo de vida en justicia, en verdad, en alegría y en la paz. Ese es una manera madura de votar, y no se vota solo por un aspecto, porque la realidad, y más la realidad política, tiene muchos aspectos, sino por una constelación de aspectos que apuntan hacia un sol. Esa es la madurez del votante, que es un planeta que gira alrededor de una idea mayor y tiene en cuenta muchos aspectos de la vida para votar. No se vota solo por el aborto, que a lo mejor depende de los embargos en la comida en otros países, o depende de las bombas que hay en otros países, o depende de los regímenes de los países. Todas las cosas están unidas, van interpuestas, dependen una de otra, y hay que tener una gran madurez para votar bien, porque se puede hacer daño con el voto, aun con la mejor intención del mundo. Y lo más importante, acude a las urnas. El día de las elecciones, vota tomando en cuenta tus valores católicos. Que tu voto sea un voto de conciencia. A la hora de votar, piensa en la dignidad de la vida humana. Piensa en los pobres. Piensa en los inmigrantes. Piensa en los indocumentados. Piensa en los más desvalidos de la sociedad. Los desamparados, los enfermos, los que están en las cárceles, los que no tienen que comer, las madres solas, los niños que pasan hambre. Tu voto es más importante que nunca en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Infórmate y, lo más importante, acude a votar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos, en el programa de hoy. Gracias por escucharnos. La cita es la próxima semana a esta misma hora por esta, su emisora preferida. Soy Andrea Costa y me despido desde Washington. Feliz semana. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas. Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias. Escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.